Vayan conmigo a Juan capítulo 3 versos 1 al 21. Juan capítulo 3 versos 1 al 21. Y dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de lo que te haya dicho. Tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree no que tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo que cree en él, no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia a la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Y es Dios hablándonos a nosotros en esta tarde. Amados, hace unos años hubo unas noticias que conmocionaron la nación aquí en los Estados Unidos, que dejó en shock a muchas personas, especialmente a padres, estudiantes y educadores. Se conocía como el escándalo de las admisiones universitarias. Familias de mucho dinero y de mucha influencia, algunos de ellos famosos, otros directores ejecutivos, fueron descubiertos utilizando sobornos, perfiles deportivos falsos y exámenes fraudulentos para conseguir la admisión de sus hijos en las universidades élite como Yale, USC y Stanford. Han retocado los rostros de sus hijos en cuerpos de atletas. Han pagado a personas para que realicen los exámenes del SAT en su nombre y así ellos puedan canalizar el dinero también de organizaciones benéficas falsas. Todo ello para acceder a instituciones a las que sus hijos no podrían entrar por méritos propios. En el fondo, había una idea y era que las credenciales importan. Y si no las tienes, tienes que engañar para obtenerlas. Pero el escándalo reveló algo más profundo de nuestra cultura. Y es que creemos que los títulos, las apariencias, las conexiones y el rendimiento son lo que nos da valor y acceso a nosotros. En Juan 3, un hombre llamado Nicodemo entra en las páginas de la historia de las Escrituras con unas credenciales que la mayoría envidiaría. Él no está engañando,
Él no está sobornando. Él es un líder religioso. Y no es un fariseo, un maestro de la ley, respetado, moral y educado, devoto. Si alguien debe de tener acceso a Dios, debe ser Nicodemo. Pero Jesús dice algo que nos confronta a nosotros y lo confronta a él. Si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, tus credenciales personales no cuentan aquí. Ni tu reputación, ni tu papel, ni siquiera tu religión. La única manera de entrar es a través de un nuevo nacimiento, una transformación del corazón. Y a través del amor de Dios mostrado en el Hijo que fue levantado en una cruz. Así que hoy nosotros nos fijamos en las únicas credenciales que importan para la salvación. Jesús revela que ninguna de las credenciales del mundo, estatus religioso, esfuerzo moral o conocimiento teológico puede abrir la puerta para el reino de Dios. Solo un nuevo nacimiento por medio del Espíritu y la fe en el Hijo califican como las verdaderas credenciales para salvación. En este pasaje, Juan nos va a llevar a nosotros a lo que verdaderamente es importante ante Dios con respecto a las credenciales para salvación. Nos mostrará que las credenciales que el mundo estima no son las que abren las puertas al reino de Dios. Y lo primero que nosotros vemos sobre estas credenciales es que es una cuestión del corazón y no de reputación. Y lo vemos en los versos 1 al 13. Fíjate bien en Nicodemo. Él no es un forastero, no es un recaudador de impuestos, ni una prostituta, ni un pagano romano sumergido en la idolatría. Él es un fariseo. Él es un gobernante de los judíos, un maestro de Israel, un hombre con credenciales religiosas impecables. Vino por la noche. Era un hombre de estatus. Después de todo, un fariseo, un gobernante, un maestro de Israel. Cuando Nicodemo caminaba por las calles de Jerusalén durante el día, la gente que lo veía se hacía a un lado. Lo saludaban con respeto. Él se había memorizado los pergaminos, perfeccionado los rituales. Si alguna vez hubo un hombre cuyo currículum religioso impresionaría a un público, era este hombre. Pero él estaba agitado internamente. Algo no encajaba en todo lo que él estaba haciendo, aún obedeciendo las leyes. Así que él vino a Jesús, no a los atrios del templo, no durante las horas de la sinagoga, sino de encubierto en la oscuridad. Tal vez no quería que lo vieran con Jesús, o tal vez no sabía lo que él se iba a encontrar. La Biblia en realidad no nos dice cuáles fueron las motivaciones de venir en la noche. Pero lo que está claro es esto, es que todas sus credenciales no podían calmar las preguntas que habían en su corazón. Había oído las historias, había visto las señales y ahora estaba cara a cara con Jesús. Y él habla: Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Él fue respetuoso, él fue medido, fue calculador. La evidencia de los signos milagrosos de Jesús convencen a Nicodemo de que no es un maestro ordinario, sino un maestro que ha venido de Dios. Este reconocimiento, sin embargo, no equivale a una confesión de la preexistencia de Jesús. Simplemente refleja la comprensión de que Nicodemo, de que Dios estaba presente de una forma única con Jesús, como lo había estado con figuras como Moisés o Jeremías o cualquier otro profeta. Este valor que Nicodemo le da a Jesús, nosotros debemos de verlo como un momento triste. Nicodemo no sugiere que Jesús sea un profeta.
y mucho menos el Mesías prometido. Solo lo ve como un maestro dotado del poder de Dios. Aunque Nicodemo sentía una curiosidad bien abierta por Jesús, aún estaba lejos de confesarlo como aquel único que vendría a salvar al mundo. Pero Jesús no se entretiene con la adulación que recibe de Nicodemo, no. Él no dice, bien dicho, Nicodemo, estás ahí, estás a punto de llegar. Él no dice, estás cerca, solo un poco más, estudia un poco más de obediencia y verás el reino. No, él dice, mirando a Nicodemo a los ojos y suelta una verdad demasiado pesada para cualquier reputación. Jesús dice claramente en el verso 3, en verdad te digo, que aquel que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No a menos de que uno sea respetado, no a menos de que uno tenga una formación teológica, más bien a menos que uno no nazca de nuevo, a menos que el corazón sea hecho nuevo por el Espíritu Santo, no puedes ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. ¿Qué es eso? Eso no era lo que Nicodemo esperaba. Él piensa que puede ver quién es Jesús a través de los milagros. Pero Jesús le dice que nadie puede ver realmente el reino del Salvador de Dios, ni siquiera con señales milagrosas, a menos que nazca de nuevo. Por eso Nicodemo no entiende la respuesta de Jesús. Él piensa que es algo físico. ¿Puede un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Era una imagen para él ridícula, pero así de confundido él estaba. Estaba atrapado en lo que podía ver, lo que podía medir y lo que podía controlar. Pero Jesús habla de algo mucho más profundo que la biología. Habla de una transformación radical y sobrenatural, un nuevo nacimiento que no viene de esfuerzo del hombre, sino del Espíritu de Dios. Esto no es algo que se puede conseguir o mantener por mantener la ley. No es un título, no es un rendimiento religioso, no, es algo que solo Dios puede hacer. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así le dice Jesús. Jesús entendió que él estaba hablando con un maestro de los judíos. Cuando utiliza los términos agua y espíritu, son términos familiares para Nicodemo. Cuando habla sobre el agua, el gran purificador, está haciendo alusiones que Nicodemo puede ver que en el principio, cuando la tierra no tenía forma y estaba vacía, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. La creación misma surgió de esta limpieza divina. Antes de que viniera la luz, existía el agua, caótica, vasta y esperando a que se le diera forma. Ya desde el principio, el agua no solo era un elemento, era un lienzo para el orden divino. Más tarde, cuando la maldad cubrió toda la tierra, Dios envió una inundación, no para destruir sin rumbo, sino para limpiar la tierra. El agua limpió la creación, dando paso a un nuevo comienzo. Vemos también en Egipto, cuando Dios liberó y atravesaron el Mar Rojo a los israelitas, aquella agua se convirtió en dos muros a ambos lados, un camino hacia la libertad y una tumba para los opresores. No estaban simplemente escapando, estaban renaciendo como una nación, lavados de las manchas de la esclavitud. Años más tarde, la ley prescribía el lavado ritual con agua para la purificación. Los sacerdotes se lavaban antes de entrar a la presencia de Dios. El agua no era algo ordinario, era sagrada. Significaba que lo impuro podía volverse
puro, que la suciedad moral, espiritual o física se podía lavar. El agua en manos de Dios fue siempre algo más que una necesidad de la vida. Era un símbolo para acercarse a lo sagrado y primero para acercarse a lo sagrado y que a través de ella uno podía purificarse. Luego vemos que el Espíritu de Dios es representado por el fuego en el Antiguo Testamento, la presencia divina. Pero la limpieza nunca era el fin. Estar limpio era estar listo para que Dios viniera. Cuando Moisés se acercó al monte de Dios, vio una zarza que ardía en fuego, pero no se consumía. Desde aquel fuego, Dios dio su nombre. No era para destrucción, era tierra santa. El fuego revelaba la presencia de Dios. La columna de fuego que guiaba a los israelitas por el desierto era una señal visible de que Dios mismo estaba con ellos, guiándolos, protegiéndolos en cada paso que ellos daban en su camino. En el monte Sinaí, cuando Israel se detuvo al pie de la montaña, toda la cima se cubrió de humo y fuego. El fuego marcaba el pacto. Dios no descendió con una lluvia suave, sino con una llama abrasadora completa. Su santidad no era un lugar seguro, pero era glorioso. Más tarde, cuando se construye el templo, cae fuego del cielo para consumir los sacrificios. No era una simple aprobación de parte de Dios, era Dios viniendo a morar entre su pueblo. Y cuando Salomón dedicó el templo de nuevo, descendió fuego también, y la gloria del Señor llenó el lugar. El fuego no era simplemente calor, era Dios mismo. Dios no quemaba para destruir, sino para purificar y transformar. Y vemos este patrón una y otra vez de lo limpio y lo lleno, agua y fuego, limpieza y llenura. Este patrón Dios limpiaba a una persona o a un lugar con agua y luego lo llenaba con su presencia con fuego. Por eso, cuando Jesús dijo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, estaba invocando este modelo antiguo. Nacer de nuevo es ser limpiado como la tierra después del diluvio y luego ser llenado con el fuego sagrado del Espíritu de Dios, al igual que el templo. Ambos son necesarios para nacer de nuevo. Sin agua estamos impuros, sin fuego estamos vacíos. Y este es el corazón del asunto, amados. Dios hace ambas cosas. Él es el que nos limpia. Él es el que nos llena a través de su propio espíritu. No nos purificamos, nosotros no podemos encender. El nuevo nacimiento es enteramente obra suya. Limpiar, llenar, lavar, habitar. Nacer de nuevo es entregarse al Dios que prepara el recipiente y lo llena con su presencia. Porque la carne da luz a la carne y el espíritu da luz al espíritu. Jesús está cambiando los cimientos bajo los pies de Nicodemo. Todo aquello sobre lo que este hombre había construido su vida, su educación, sus buenas obras, los ritos, el estatus, seguir las leyes, se vio repentinamente expuesto como impotente para salvar. La religión no podía producir regeneración. El prestigio no podía producir paz con Dios. Y es Jesús bien enfático, diciéndole a Nicodemo, no te maravilles de que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. Cuando Jesús le dice, no te maravilles de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo, presten atención,
él lo que dice para que te haya es en singular, dirigiéndose específicamente a Nicodemo, mientras que tienen es en plural, indicando que la necesidad del nuevo nacimiento se aplica más ampliamente. El plural indica que Nicodemo no es el único en necesitar nacer de nuevo. También la frase nacer de nuevo en el original es una palabra pasiva. Lo que indica es que, y nos comunica a nosotros, es que nosotros no podemos hacer esto, provocarlo activamente por nosotros mismos, sino que tiene que ser externo. El propio renacimiento espiritual no puede venir de nosotros mismos. Otra persona lo tiene que hacer. De la misma manera que nosotros no podemos darnos de luz a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna reputación que puede sustituir la regeneración. Ningún nivel de respeto en la sinagoga puede destruir a un corazón vivificado por el Espíritu. El viento sopla donde quiere, puedes oírlo, pero no controlarlo. Así sucede con todos los nacidos del Espíritu. Dios no se mueve según los títulos, no son según nuestras historias, sino según su gracia soberana. La cuestión no es de cómo eres visto por los demás, sino si has nacido de lo alto. No se puede manipular el viento, no puedes programarlo, lo oyes, lo sientes, pero no lo controlas. Aún bajando las ventanillas del auto, bueno, estoy haciendo así, ciertamente demuestra de qué edad soy, más bien así. Entonces, mientras bajas la ventanilla del auto, sacas tu brazo y comienzas a ver, sientas la presión del aire y comienzas a manipular tus brazos. Lo único que puedes hacer es sentirlo, por dónde viene, pero no lo podemos controlar. Así es como trabaja el Espíritu. Él se mueve donde Él quiere, no de acuerdo a nuestras credenciales, sino de acuerdo a la misericordia misma de Dios. Nicodemo, esto lo debe de estremecer, se pone nervioso. ¿Cómo pueden ser estas cosas? Y Jesús le responde, no con simpatía, no dice, oh, Dito, pobrecito, que tú no entiendes, déjame explicarte. No, sino con una verdad tajante. ¿Eres tú el maestro de Israel y sin embargo no entiendes estas cosas? Qué interesante que él dice, no eres un profesor. Él dice, no eres tú el profesor. Aquí estaba el hombre que a la gente que venía en búsqueda de respuesta, él era el erudito, él era la autoridad. Y Jesús le está diciendo, de todas las personas, ¿tú no entiendes esto? No fue una reprimenda personal, sino que fue una revelación. El conocimiento de Nicodemo no era que le había fallado porque era superficial, le había fallado porque no se había rendido ante el Salvador. Se acercó a Jesús como un maestro igual a él, como un compañero, un colega de trabajo. Pero Jesús no era un rabino más. Él era la voz del cielo, el Hijo de Dios y la gloria de Dios encarnada. El versículo 11 confronta a Nicodemo con el plural. Hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. No se trata de una repetición vacía de reflexiones filosóficas o consensos rabínicos. Jesús está en efecto diciendo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero lo que sabemos viene del mismo cielo. No se trata de que Jesús haga suya la experiencia con sus discípulos. No, se trata de un testimonio celestial. De un conocimiento divino que supera cualquier credencial humana. Y aún, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. No es que Nicodemo no entendiera, es que no creía. La falta de fe
era más reprensible que la falta de su comprensión, ya que traicionaba una apreciación fundamentada fundamentalmente inadecuada de quién es Jesús. Jesús continúa: si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de los celestiales? No está regañando a Nicodemo por su debilidad intelectual. Está desenmascarando el orgullo espiritual. El problema no era la altura del mensaje, sino la dureza del corazón. Y entonces Jesús le dice algo que solo Cristo puede decir. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Nicodemo se había pasado toda la vida escuchando a hombres, leyendo de hombres que decían conocer a Dios y conocer su palabra. Pero aquí estaba aquel que no subió para encontrar a Dios, sino que bajó porque Él era Dios. Verás que Jesús no habló de las cosas celestiales como un visitante. Él habló como el Hijo. No especuló acerca de Dios, sino que Él irradió su gloria. No era un mensaje para Nicodemo solamente, es un mensaje para todos nosotros hoy día. Porque nosotros también tenemos la tentación de llevar nuestras credenciales religiosas, nuestras buenas obras, el visitar a la iglesia, al trono de la gracia. Amado, amada que estás aquí conmigo esta tarde, que abramos nuestros corazones para nosotros escuchar verdaderamente esta palabra. Esto va más allá de nuestras apariencias, de nuestras tradiciones, más allá de nuestra asistencia a la iglesia, nuestro lenguaje familiar y nuestras afiliaciones a alguna denominación. Jesús no está midiendo cuánto tiempo llevamos como miembros ni cuánto servimos. Él está viniendo con nosotros con ternura, con gentileza. ¿Ha sido transformado tu corazón? ¿Has nacido de nuevo? Porque esta es la verdad. Alguien puede ser un líder en la iglesia y aún así estar perdido. Alguien puede ser un maestro de la Biblia y aún así no entender el corazón del Evangelio. Esa es la realidad de Nicodemo. Al hombre con más credenciales se le dice que todavía necesitas conversión. Esto no es solo un momento de humildad, es una advertencia. Si Jesús mirara hoy en tu vida, ¿qué en tu corazón? ¿Qué vería? ¿Encontraría una reputación construida sobre la tradición? ¿Venimos regularmente a la iglesia por tradición? ¿O un corazón nacido nuevo por su verdad? ¿Encontraría buenas obras externas o una transformación interna del corazón? No se trata de lo que otros digan de ti, sino de lo que Dios ha hecho en ti. ¿No te maravilla cada vez más el Evangelio cuando lees su palabra? ¿Está aumentando tu amor por Cristo hasta el punto de que lo atesoras cada vez más en tu vida? ¿Se refleja cada vez más la semejanza de Cristo en tu vida? Jesús está diciendo, en efecto, te he dicho lo básico, cosas terrenales, sobre el nuevo nacimiento, sobre lo que es nacer de nuevo espiritualmente, lo que ocurre aquí y ahora y todavía no crees. Entonces, ¿cómo puedo hablarte de las cosas celestiales, las glorias más profundas del reino de Dios, cuando estás tropezando ya desde el comienzo? No son las credenciales las que dan acceso a la vida celestial, no son los títulos de seminario, no es el pedigrí religioso o la influencia pública. Jesús lo deja dolorosamente claro en el versículo 13, nadie ha subido al cielo, sino el que vino del cielo, el Hijo del Hombre. Toda persona, todo profeta o escriba que pensó que podía tener acceso al cielo y venir con sabiduría, se quedó corto. No pudo llegar a Dios.
Solo Jesús hablaba con autoridad y Él todavía nos habla a nosotros con autoridad sobre las realidades celestiales. No porque Él subió y bajó, sino porque el cielo fue siempre su morada. Él no especula sobre la gloria, sino que Él mismo la irradia. Y por eso creer en Él es la única credencial que importa. Tu corazón, no tu historia, es lo que Jesús examina. El reino celestial no se postra ante el estatus terrenal. Solo se postra ante el Hijo del Hombre. No nos engañemos. El problema de Nicodemo no era la falta de reverencia hacia Jesús. Lo llamaba rabí, maestro, y reconocía sus milagros. Su problema era que se acercó a Jesús como un igual, no como Señor. Él vino con reputación, Jesús respondió con revelación. Así que la pregunta nos confronta a nosotros. ¿Cómo nosotros venimos a Jesús en nuestra vida devocional? ¿Venimos con nuestras obras o venimos con arrepentimiento? ¿Estamos tratando de encajar el reino de Dios con nuestras credenciales o estamos dejando que el reino de Dios cada día haga de nuestro corazón y renueve nuestra mente cada minuto y cada segundo? Porque al final la salvación no se trata de las buenas obras, ni nuestra salvación es sostenida por nuestras buenas obras, sino de la verdad en la que hemos creído. No se trata de cómo nos vestimos, sino que somos nosotros vestidos por la justicia entregada por mismo Cristo Jesús. Y solo Él puede llevarnos allí, no por nuestra propia reputación, sino por un corazón nacido de nuevo. El nuevo nacimiento no es un upgrade espiritual, es una resurrección. No se gana por lo que eres, se recibe a través de lo que Cristo es. Y el Espíritu de Dios todavía sopla a través de los corazones de aquellos que se rinden, no con títulos en sus manos, sino con arrepentimiento en sus corazones. Lo próximo que nosotros vemos es que para nuestras credenciales para salvación, esas credenciales se reciben por el amor de Dios, que es el único acceso. Versos 14 al 21. Permítanme retroceder un momento, no a una escena de su vida, sino a un momento donde está el camino polvoriento en el desierto hace miles de años atrás. Los israelitas recién salidos de Egipto, pero cansados de caminar, estaban de nuevo refunfuñando, quejándose, rebelándose contra Dios, hablaban contra él y contra Moisés. Entonces Dios hizo algo que les sorprendió. Envió serpientes ardientes al campamento. No eran serpientes ordinarias, eran mortales. Mordían y perdían la vida. La gente estaba muriendo. Cundía el pánico. Pueden imaginarse esta escena: madres gritando, padres corriendo con sus hijos en sus brazos, líderes pidiendo ayuda. Era el juicio de Dios. Pero incluso en el juicio, la misericordia de Dios actuó de manera rápida. Le dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce, colócala en el poste, levántala, y cualquiera que la mire, solo la mire, vivirá. Eso es todo. Sin ritual, sin pago, no se requiere esfuerzo, solo mírala. Siglos más tarde, ahora están en Jerusalén, un fariseo, Nicodemo, viene a Jesús de noche y Jesús le está contando esta historia. ¿Pueden imaginarse la mente de Nicodemo dando vueltas?
Jesús le estaba diciendo que de la misma manera que los israelitas fueron salvados mirando a una serpiente de bronce, ahora la gente sería salvada mirándolo a él. Solo que esta vez no sería una serpiente en un poste, sino el Hijo de Dios en una cruz. Levantado, maldito, sangrando, muriendo. ¿Cuáles son esas credenciales para salvación? Déjame decírtelo clara y poderosamente. La cruz de Jesucristo es la única puerta a la vida eterna. Si estás buscando cualquier otra puerta, estás golpeando a una pared que nunca se va a abrir. Jesús le está diciendo a Nicodemo y también nos está diciendo a nosotros que la salvación no se encuentra en credenciales religiosas, ni en la primogenitura, ni en el conocimiento, ni siquiera en las buenas intenciones, sino en el Hijo del Hombre que se es levantado, como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. Dios dio. No prestó ni alquiló, sino que dio a su Hijo al mundo que no tenía nada que ofrecer a cambio. No esperó a que el mundo se arreglara. No dijo arréglense ustedes primero y después entonces doy de lo mío. No, Él actuó primero. Él dio primero. Porque el amor actúa y el amor es sacrificial. Jesús estaba aclarando el misterio de la salvación en una historia que él podía entender, Nicodemo. Es un asunto de vida o muerte. Cuando los israelitas fueron mordidos por una serpiente en el desierto, Dios no les dio un método ni un sermón moral. Les dio un objeto al cual mirar. Un acto de obediencia alimentado por fe. Aquella serpiente de bronce no era magia, era misericordia. Del mismo modo, el Hijo del Hombre sería levantado no como espectáculo, sino como sustituto. Fue levantado en esa cruz, no porque Roma fuera más fuerte, sino porque el amor de Dios era más grande que nuestro pecado. Entonces Jesús le dice las palabras que resuenan por toda la eternidad, probablemente el versículo más citado en la historia. Es uno de los que yo me memoricé recién convertido. Por tanto, Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor que llega a lo peor. El corazón de las Escrituras, un versículo que ha retumbado por muchos siglos, consolando a los quebrantados y llamando a los perdidos. D.A. Carson comenta sobre este pasaje que el uso que hace Juan de la palabra mundo, cosmos, no se refiere principalmente al tamaño, sino a la pecaminosidad. El Evangelio de Juan, el mundo, no representa simplemente un gran número de personas, sino un orden moral en plena rebelión contra su Creador. El milagro de Juan 3:16 no es que Dios amara a tantos, sino que amara a algo tan perverso. La maravilla no está en la cantidad, sino en la calidad de la misericordia de Dios, que amara a este mundo caído, hostil y desafiante. Sin embargo, incluso en esa oscuridad, Juan Calvino dice que se oye la voz de la invitación cuando él dice el que cree. Es una frase que no es limitada ni selectiva. Suena indiscriminadamente, silenciando cualquier excusa. Este amor no se reparte entre los dignos porque no hay dignos. Aunque no hay nada en el mundo que se merezca el favor de Dios, Calvino escribe, él, sin embargo, muestra que es favorable a todo el mundo cuando llama a todos sin excepción a la fe de Cristo. Este es el amor que abre de par en par las puertas, invitando a todos los que entran por ella.
John Piper nos dibuja un círculo más claro. Este amor es indiscriminado. Fluye del corazón de Dios hacia todos, sin excepción, sin parcialidad, sin juegos. No está moldeado por nuestras suposiciones de amor, sentimientos suaves o afectos ganados, sino por el regalo de el Hijo. Un regalo con el poder de cancelar las deudas del peor pecador. Si uno cree, sus pecados quedan borrados, su futuro redimido y su muerte vencida. El amor de Dios en Juan 3:16 es una oferta poderosa, sacrificial, comprada con sangre, hecha a un mundo rebelde. Es la oferta gratuita del Evangelio. El tipo de amor que llega hasta el pozo más profundo y dice al peor de los pecadores, si crees, vivirás. Este amor no ignora el pecado, lo vence. No espera a los dignos, sino que hace íntegros a los indignos. No retrocede ante el mal del mundo, sino que avanza hacia él con brazos abiertos, la cruz levantada y la promesa dada. El que crea no perecerá, sino que tendrá vida eterna. No puedes ganarte la salvación. Solo puedes buscarla y vivirla. No puedes negociar con ella. Solo puedes recibirla. Las credenciales que Dios reconoce no son las de tu currículum, las cosas buenas que tú hagas, tu educación, tus logros morales. La única credencial que cuenta se da en el amor más grande expresado a través del Hijo. La creencia en el Salvador crucificado y resucitado y exaltado. Jesús no se detiene con el versículo 16, sino que continúa diciendo, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Esa es la tensión de la historia. La luz ha venido al mundo, pero algunos prefirieron la oscuridad. Algunos prefieren quedarse en la oscuridad antes de confiar en la voz que les llama a salir. Presta atención a la urgencia que da el versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. La misión era la salvación. El versículo 18 deja claramente lo que está en juego. El que no cree ya está condenado. No tienes que cometer alguna gran maldad para estar bajo la condenación. No tienes, todo lo que tienes que hacer es ignorar el único remedio que Dios ha dado. La neutralidad hacia Jesús es igualmente un rechazo directo a la obra redentora. ¿Y por qué la gente rechaza este mensaje? ¿Por qué la gente ignora este mensaje? Los versículos 19 al 20 nos lo dicen bien claro a nosotros. Eliminan cualquier excusa. No es falta de pruebas, sino es amor a las tinieblas. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el problema del ser humano. No solo pecamos, sino que en realidad amamos pecar. La luz de Cristo pone al descubierto nuestros ídolos, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, y preferimos escudarnos en nuestro propio pecado antes que renunciar a Él. Pero qué glorioso es nuestro Dios, que el versículo 21 nos da esperanza. El que hace lo verdadero viene a la luz. Hay un camino para salir de la oscuridad. Hay un Salvador que acoge a los pecadores. Hay un amor que supera la culpa más profunda. Hay una salvación que no te está exigiendo perfección. Lo que te exige es solo fe. Fe en aquel que fue levantado
que derramó su sangre y murió y resucitó para que nosotros pudiéramos ser levantados a vida eterna con Él. Si te preguntas qué credenciales exige Dios para la salvación, no son tus buenas obras, no es estar viniendo a la iglesia, no son tus antecedentes, porque cuando se trata de salvación, Dios lo ha dejado inconfundiblemente claro. Su amor a través del Hijo es el único acceso. No hay otro camino, no hay un plan B. Ven a la cruz, mira a Cristo y vive. Solo mira en fe y vive. Y si ya tú has abrazado la luz y te encuentras a ti mismo de un modo rindiéndote, midiendo tu valor por tu ministerio, por tu conciencia, por tu récord, recuerda esto, tu posición con Dios nunca se construyó por tu currículum, ni en tus antecedentes, ni en tu disciplina espiritual, ni en tu asistencia a la iglesia. Cuando se trata de tu sostenimiento de salvación, tu seguridad continua está inconfundiblemente claro en el amor a través del Hijo, que es solo la puerta de entrada. Es el fundamento sobre el cual tú te puedes apoyar cada día en tu salvación. Ven de nuevo a la cruz, no porque necesitas ser salvo, sino porque en la cruz es donde nuestros corazones siempre tienen que estar centrados. Mira a Cristo, no una vez, sino otra y otra, y déjame darte el otro principio, y otra vez. En alegría, en el fracaso, en la debilidad, en la gratitud. Solo basta con mirar con fe y continuar viviendo. Ustedes recuerdan el escándalo de las admisiones que les mencioné al principio. Cuando concluyeron los procesos judiciales, muchos de los implicados se enfrentaron con cárcel, multas, vergüenza pública. Pero lo que más sorprendió fue esto. Algunos de los alumnos afirmaron que ni siquiera sabían que sus padres lo habían hecho. Ellos pensaban que se habían ganado su entrada, pero vivían sobre una base falsa. Estaban en lugares a los que no pertenecían y finalmente todo se les desmoronó. Y tal vez es ahí donde algunas personas están espiritualmente. Crees que te has ganado tu entrada. Vas a la iglesia, tratas de vivir bien, evitas los grandes pecados, has construido una buena reputación, un buen nombre, pero en toda honestidad todavía no estás seguro de pertenecer realmente. Escucha esto. El reino de Dios no se puede piratear ni comprar. No puedes montarte en la fe de tu pastor, las tradiciones de la familia o tu propia justicia. Debes nacer de nuevo. La buena noticia es que no tienes que fingir nada. Jesús fue levantado para que pudieras venir tal como eres. Roto, confundido, orgulloso, culpable, todo eso. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Y Él te ama de todos modos lo suficiente para Él haber muerto aún tú viviendo ese tipo de vida. Eso no es escándalo, amado. Es gracia. Así que no confíes en las credenciales que no durarán. Ven a aquel que da vida nueva gratuitamente. Él dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna.